todos. En este video vamos a hablar de derivación implícita. Entonces, cuando nosotros tenemos una función, eh, por ejemplo, la función f de x igual a e a la x al cuadrado menos x, nosotros decíamos que para derivar esto hacíamos uso de la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué otra manera de hablar de la regla de la cadena es que ustedes pueden ver que en este caso f de x realmente es igual a f de g de x, ¿sí? O bueno, lo podemos ver de esa manera, donde g de x es igual a x al cuadrado menos x. Entonces, otra forma de enunciar la regla de la cadena es decir que en esos casos en los cuales yo tengo una función f de x que a su vez no solo depende de x, sino puede depender de la función g de x, entonces la derivada de f con respecto a x es igual a la derivada de f con respecto a g por la derivada de g con respecto a x. Esto es lo mismo que decir f' de g de x por g' de x. Es otra manera de enunciar la regla de la cadena. ¿Qué significa esto? Esto significa que f' de x en este caso sería igual a d de g, pero ¿quién es g? Entonces d de x al cuadrado menos x, ¿ya? ¿De quién? De e a la x, que sería nuestra f, ¿cierto? Por d de x de g, que es x al cuadrado menos x. Perdón, acá es f, x al cuadrado menos x. Bien. Ahora, qué es lo que significa esto raro de tener ese diferencial ahí como x cuadrado menos x? ¿Qué es lo que significa? No, miren, es básicamente que si ustedes tienen d de cuadradito de e a la cuadradito, nosotros sabemos que esto es igual a e a la cuadradito. Bien, y a eso es a lo que yo hacía referencia cuando yo les decía, no, piensen que ahora x al cuadrado menos x es la variable x. Y entonces yo necesito derivar eso de arriba, que es e a la cuadrito, y pues eso es e a la cuadrito. Ahora sí, esto es una manera más rigurosa de ver eso que les estaba diciendo. Bien, eso es lo que se refiere esta regla de la cadena expresada de esta forma. Y si ustedes lo ven como que estos son fracciones, pues sí, este se cancela con este y queda df sobre dx. Sí, correcto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la derivada? Esta primera derivada, pues no, esa derivada es e a la cuadrito, o sea, e a la x al cuadrado menos x, que multiplica esta segunda derivada, que esta sí ya la conocemos, ¿no? Y esto va a ser pues 2x menos 1. Y estamos multiplicando por todo eso, porque es por toda esa derivada, ¿bien? Entonces, ¿por qué es importante eso para la derivación implícita? Esta segunda manera de enunciar la regla del producto de la cadena. Es importante porque en algunos casos yo voy a tener funciones como una función g, que es una función que depende de y, pero a su vez yo sé que y es una función que depende de x. De esta manera, si yo me doy cuenta que g realmente es una función que sí, depende de y, pero y a su vez depende de x. Esto significa que g es estrictamente una función de x más que una función de y. Para este tipo de casos, entonces yo puedo enunciar la regla de la cadena porque a mí me interesaría derivar g. Entonces quiero encontrar la derivada de g, pues la derivada de g con respecto a x, y eso, entonces, aludiendo a la regla de la cadena, sabemos que va a ser de g con respecto a dy primero, y esto lo multiplico entonces por dy de x. ¿Listo? Eso es la regla de la cadena en estos casos. Ya lo vamos a sentar con un ejemplo para que quede mucho más claro. Pero ese concepto de aquí
es muy, muy importante. Entonces, ustedes se están preguntando, bueno, y ajá, ¿y yo cómo determino esto? Entonces, piensen por un momento en lo siguiente. Yo tengo que la función g de y es igual a y al cuadrado. Y la función y de x es la función x más 1. ¿Ok? Entonces, ¿quién es g de y de x? Ah, bueno, pues yo reemplazo y acá. Va a ser igual a x más 1 al cuadrado. Entonces yo quiero encontrar la derivada de x más 1 al cuadrado. Entonces es sencillo, ¿no? Aquí decimos, no, pues aplicamos la regla de la cadena. La derivada de todo esto, que es 2 veces lo de adentro, por la interna, que es 1. ¿Sí? Porque la derivada de esto es 1. Ok, ya sabemos que es esa derivada. ¿Cómo hubiéramos podido llegar a esa derivada con la definición que tenemos? Pues nosotros tenemos que de g de x es igual a dg de y. ¿Y eso qué es? Bueno, pues la derivada con respecto a y de g. ¿Y quién es g? G es y al cuadrado. Entonces la derivada de esto multiplicado por dy de x. ¿Y quién es dy de x? Ah, pues d de x de x más 1, ¿cierto? ¿Y eso qué va a ser igual? Pues la derivada con respecto a y de y al cuadrado es 2 veces y. Sí, acuérdense que no siempre su variable independiente va a ser x, puede ser y. Y aquí multiplicamos, ahora sí, pero derivando con respecto a x. Entonces va a ser 1, ¿cierto? Porque la derivada de x más 1 es 1 por 1. Ok, o sea que esto es 2 veces y. La derivada de g con respecto a x es 2 veces y. Pero venga, yo necesito esto es expresado en términos de x. Ah, sí, pues vean. Y es x más 1. O sea que esto es igual a 2 veces x más 1. ¿Listo? Con esto en mente, si yo, por ejemplo, no conociera la definición de y, si yo no conociera que y es x más 1, entonces ¿quién sería de g de y? De g de y lo escribiríamos como d de y al cuadrado por dy de x, ¿ok? Sería 2 veces y por dy de x. ¿Y quién es dy de x? No lo sé, lo voy a llamar y', pues para no estar poniendo demasiada notación. Pero sería lo mismo que haber dejado 2y por dy de x, ¿listo? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque yo estoy suponiendo que y sea a su vez una función de x. ¿Listo? Entonces miremos un ejemplo. Cuando yo tengo la ecuación de un círculo, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, pues yo sé que esto no es una función, porque esto cuando uno lo dibuja y le hace la prueba a la línea vertical, esto lo corta en 2 puntos. Entonces esto no es una función, eso lo sabemos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues lo que podríamos tratar sería despejar a y. Y decíamos, ah, no, pues y va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Sí, eso es correcto. Pero esto, si estamos en nuestra recta real, ¿qué nos va a regresar? Solamente los valores positivos. Tendríamos que escribir que y es igual a más o menos esta raíz para poder dibujarlo todo. Entonces, si yo quisiera derivar esto, pues yo digo, ah, no, sí, sencillo, pues de y de x, ¿a quién va a ser igual? Pues va a ser igual a 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado por la interna que es menos 2x. Total que me quedó menos x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? Pero esta raíz de aquí, ¿cuál es? ¿Es la positiva? ¿Es la negativa? ¿Cómo funciona esto? Entonces, aquí rapidito podríamos darnos cuenta pues, de que la raíz de esto es y. O sea que esta derivada va a ser igual a menos x sobre y. Y esa es una manera de expresarlo, ¿no? Que de y de x de un círculo va a ser igual a menos x sobre y. Sí, eso tiene sentido. ¿Qué es lo que significa? Si yo lo quiero encontrar en un punto, como, no sé, en el punto, un punto que pase por el círculo, en el punto 1,0. Entonces, en la derivada de un círculo en el punto 1,0, que es este punto de acá, pues es esta recta tangente de acá. Es una recta tangente que, ¿qué pendiente tiene? Tiene pendiente infinito. ¿Por qué lo sé? Ah, porque esa pendiente de hecho es menos x sobre y. ¿Quién es tu coordenada en x? Ah, menos 1. ¿Y tu coordenada en y? 0. Ah, por eso es infinito. ¿Listo? Esa es una manera de haberlo calculado. Solo que aquí
tuvimos la suerte de que pudimos expresar a y de manera explícita, es decir, y como una función estrictamente de x, pero ese no es el caso siempre, ¿ok? Hay funciones que no las puedo despejar para una sola variable. Entonces, imaginemos que x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1 fuera una función que yo no puedo despejar para y. Entonces, ¿cómo hago yo para derivar esto? ¿Cómo hago yo para encontrar quién es de y de x? ¿Listo? ¿Quién es? Entonces, en ese caso, el procedimiento a seguir es voy a derivar con respecto a x a ambos lados de esta ecuación. ¿Listo? Y ahora, ¿quién es la derivada con respecto a x de x al cuadrado? Pues es 2x. Más, necesito encontrar la derivada con respecto a x de y al cuadrado. Aún no sabemos quién es eso. Y esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de 1. La derivada con respecto a x de una constante, pues sabemos que es 0. Ok, ¿y quién es la derivada con respecto a x de y al cuadrado? Entonces aquí apelamos a la regla de la cadena y nosotros decimos, ah, no, bien, yo voy a agarrar esta función y voy a hacer la derivada con respecto a x, perdón, la derivada con respecto a y de y al cuadrado y a eso lo multiplico yo por de y de x. Y eso es la derivada con respecto a x de esa función. ¿Listo? Entonces, ¿quién es eso? Ah, no, pues eso va a ser 2x más. La derivada con respecto a y de y al cuadrado es 2 veces y a eso lo multiplico yo por de y de x, que no sé quién es, pero no importa porque esa es mi incógnita. Y ahora lo que hago es despejarla de ahí. ¿Listo? De y de x va a ser igual a menos 2x sobre 2 veces y, que es igual a menos x sobre y, que era el resultado que ya habíamos encontrado antes. Esto, pues, en este caso sirve para encontrar derivadas con respecto a x de forma recreativa de funciones que de hecho no son funciones, como el caso del círculo, pero en el próximo video vamos a ver las aplicaciones que tiene la derivación implícita para encontrar derivadas. ¿Listo? Entonces, bueno, no me quisiera despedir sin antes hacer otro ejemplo. Imagínense que ustedes tuvieran la función e a la x sobre y es igual a x menos y. Esta es una función rara, extraña. Estoy seguro que tal vez en su vida han visto una función como estas, pero esas funciones existen. Estas son funciones que son implícitas para x y para y. Es decir, yo no la puedo despejar a x para que quede como una función únicamente de y, sino que siempre la voy a tener a ambos lados de la ecuación. Entonces, si yo quisiera encontrar quién es de y de x, entonces, ¿cómo hago? Entonces, aquí es donde aplicamos el procedimiento que yo les dije. Listo, bien. Derivada a ambos lados. Acuérdense que esto aquí es lo mismo que tener x por y a la menos 1, ¿cierto? Y esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de x menos y. Todo esto, todo esto. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo va a ser esto de acá? Entonces, tengo que aplicar yo la regla de la cadena, ¿cierto? Lo primero va a ser, listo. Voy a derivar esto de acá, esto va a ser igual a la derivada con respecto a x sobre y, ¿cierto? De a la x sobre y. Y a esto lo debo entonces yo multiplicar por la derivada con respecto a x. ¿De quién? De lo de arriba, ¿cierto? X sobre y. Listo. ¿Y esto va a ser igual a quién? La derivada con respecto a x de x es 1. Menos, entonces lo mismo, derivada con respecto a y, ¿de quién? De la función y, porque estoy asumiendo que y la puedo expresar como una función de x. Y esto lo multiplico yo por dy de x. Bien, sigamos. Entonces, ¿quién va a ser la derivada de esto de arriba? Pues la derivada de xy, la derivada de e a la cuadrito con respecto a cuadrito es e a la cuadrito, ¿cierto? Entonces es e a la x por y a la menos 1.
Y esto lo multiplico por esta derivada. Pero esta derivada de acá, ¿cómo la hago? Pues la debo hacer por regla del producto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la derivada del primero? Bueno, d de x, ¿cierto? Multiplicado por el segundo, y a la menos 1, más el primero, que es x, por la derivada del segundo, o sea, de x de y a la menos 1. Y esto va a ser igual entonces a 1, ¿cierto? Menos. ¿Quién es la derivada con respecto a y de y? Pues es 1. ¿Listo? Entonces por de y de x. Me queda 1 menos de y de x. Listo. Y esto entonces acá va a ser igual a quién? A e a la x sobre y por... ¿Quién es la derivada de x con respecto a x? Es 1. Entonces me queda y a la menos 1, ¿cierto? Y esto, ojo, ¿no? Porque estábamos multiplicando por todo esto de aquí, todo esto de acá, solo que como era una regla del producto, nos salió una suma, pero eso que teníamos antes está multiplicándolo por todo. Listo, bien. Entonces, esta primera partecita acá es y a la menos 1. Más, ¿quién va a ser esta derivada? D de x de y a la menos 1. Ah, no, pues eso es x por la derivada con respecto a y de y a la menos 1 multiplicado por dy de x. Ok. Y esto va a ser igual entonces a 1 menos dy de x. Ahora, ¿qué sigue? Esto de acá va a ser igual a e a la x sobre y por 1 sobre y más. ¿Quién es la derivada con respecto a y de y a la menos 1? Ah, entonces yo sé que aquí es x por bajo el exponente que es menos 1 por y a la menos 2. Entonces, y a la 2. Bien. Y eso a su vez multiplicado por dy de x. Listo. Y esto va a ser igual a 1 menos dy de x. Ya casi terminamos. Esto de aquí, entonces yo lo puedo distribuir y me va a quedar que es 1 sobre y por e a la x sobre y más dy de x por menos x sobre y al cuadrado, que es igual a 1 menos dy de x. Vamos a dejar los de y de x a un solo lado y nos va a quedar entonces que de y de x, ¿cierto? Por menos x sobre y al cuadrado más de y de x es igual a 1 menos 1 sobre y por e a la x sobre y. Listo. Despejo entonces para mi derivada, que ya va a ser entonces mi resultado. 1 menos 1 sobre y por e a la x sobre y. Y todo esto sobre 1 menos x sobre y al cuadrado. Y ese es mi resultado. Esta derivación implícita no es nada sencilla, no se preocupen, sobre todo cuando se hacen ejercicios así recreativos como este, porque realmente esto pues no va a servir para nada. Pero en el siguiente video vamos a ver la aplicación. Espero que les haya quedado claro pues cómo es que funciona el tema de la cadena acá. ¿Listo? Cómo funciona el tema de la cadena. Para poder encontrar, cuando yo tengo una variable de y, un tal de y de x, que lo más importante es asumir que y a su vez es una función de x. Espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.